que vienen, correspondiente a las fechas que vienen en este ejercicio. Vamos a ver si ahora sí lo leyó. Sí, ahora sí lo hagamos. Vamos a verificar. Ajá. Vimos todas las erogaciones y parte de la tarea comienza con la fecha del pago de la factura, que es el 17/10, ¿ok? El 17/10 dice fecha de pago de la factura. ¿Cuál factura? La factura que arriba nos decía, acepta pagar una factura por 5,000 con las condiciones, 15% a 30 días, el 10% a 45 días y el neto a 90 días. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar cómo lo hizo? ¿Algún voluntario quiere comentar cómo lo hizo? Bueno, en mi caso, lo que Adelante. yo hice fue que se debita la cuenta por pagar de los 5.000 bolívares, que es lo correspondiente al pasivo. Uh-huh. Como estamos dentro de los 30 días, se aplica el máximo descuento, así que se sacan 4.250 de banco, se acreditan y se acredita el descuento por aprovechar. Quedaría cuenta por pagar 5.000 por el debe, banco 4.250 por el haber y descuento por aprovechar 750 por el haber. Ok, vamos a verificar eso, ponerlo lo más grande que pueda para que todos lo vean bien. Efectivamente, tal como indicas, lo primero que acá tenemos que ver es de qué fecha es la deuda, cuándo se originó esa deuda, ¿ok? ¿Cuál es la fecha de pago de la factura para calcular la cantidad de días? ¿Sí? El ejercicio dice que puede aprovechar el descuento máximo del 15% si paga antes de los 30 días. Por tanto, efectivamente, aprovecha el máximo descuento. ¿Sí? Como es una cuenta por pagar, es una cuenta acreedora de pasivo, para disminuirla hay que hacerle un débito. Ese débito es por el valor de esa cuenta, que es 5,000. Hay que disminuir o cerrar la cuenta descuento por aprovechar por su valor total relacionado con esta factura, que es de 750, y hay que reflejar la salida de dinero empleando la cuenta banco efectivo o la que ustedes utilicen. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con este registro? Ok. Imagino que vamos bien. Nos vamos con la siguiente fecha, que es el 31/10 del 2017. Esa es la fecha de cierre del ejercicio. Recuerden que en la fecha de cierre lo que tenemos que hacer es verificar si hay algún gasto que haya que ajustar, si hay algún prepagado que haya que ajustar, si hay que reconocer adecuadamente algún gasto por interés o alguna operación similar. ¿Ok? Entonces, en esta fecha de cierre, nosotros de todo el análisis que hicimos y todos los registros que hicimos, lo que teníamos pendiente, por ejemplo, allí tenía que ver con lo siguiente. Uno de los elementos que vimos fue el del seguro. ¿Qué pasa? Que con el seguro podíamos elegir si lo registrábamos totalmente como prepagado o como gasto. Sí, el seguro decía que era por 12 meses. Como están pidiendo el registro del 31/10 del 2017, entonces ya allí se amortizó por completo ese seguro. De esa manera, pues ya no aplica hacer un registro de ajuste en esa fecha. Yo siempre les sugiero que ustedes hagan digamos, estos cálculos de fecha o hagan una línea de tiempo para que no nos confundamos. Porque de buenas a primeras quizás podemos tener presente el seguro y creer que hay que hacer un ajuste. Luego de que vemos la fecha ya nos damos cuenta de que no aplica. ¿Qué otro elemento tenemos pendiente? Por ejemplo, los intereses. En este caso, en particular, el ejercicio no nos permite aplicar el cálculo de interés que normalmente o que generalmente ustedes conocen, que es por interés simple. Entonces ahí nosotros a este nivel, como todavía muchos de ustedes están viendo matemática 4 a la par de contabilidad 4, aunque deberíamos trabajar con el método de interés efectivo, vamos a utilizar otra forma de calcular los intereses, que es una forma tradicional que se denomina el método de suma de pasivo, ¿ok? O de pasivo asumido. Voy a explicar cómo armamos este cuadro. El objetivo al final es que podamos saber cuál es el monto de los intereses que va asociado con cada cuota.
con cada tramo, vamos a llamarlo así, con cada lapso que hay para cada una de las tres cuotas que según el ejercicio es lo que nos indica que constituye ese pasivo. Para recapitular, me voy a regresar al enunciado. El enunciado decía, acepta pagar 3 letras de cambio anuales y consecutivas de 3.500 cada una, que incluye un interés de 1.500. Entonces ya sabemos que son 3 letras de cambio y que el pasivo total es de 3.500 por 3, que ya nosotros lo habíamos calculado. Por tanto, nosotros nos preguntamos, en el caso de la primera cuota, si yo quiero saber cuál es el total de la deuda, que sería el equivalente a decir cuál es la suma del pasivo, es de 10.500, ¿ok? También sabemos que cada cuota tiene un valor de 3.500 porque ya lo da el ejercicio, ¿sí? Luego, cuando nos vamos a la siguiente cuota, cuando nos preguntamos, una vez que se paga la primera cuota, ¿cuánto es el pasivo asumido que queda? Si de los 10.500 se paga la primera cuota, solamente quedan 7.000 pendientes. Y una vez que se pague esa segunda cuota de 7.500, ¿cuánto queda pendiente? Queda pendiente un pasivo de 3.500, ¿ok? Por eso es que ven acá que la columna de la suma de pasivo va disminuyendo de valor, porque lo que estamos haciendo es que nos vamos preguntando cuánto es la deuda que queda una vez que se paga cada cuota. Entonces, eso es esta columna. En la columna del monto de la cuota, pues cada cuota es igual, tiene el mismo valor. Y ahora nos vamos a el cálculo de los intereses, ¿ok? Nosotros sabemos que el interés total es de 1.500 porque lo dice el ejercicio. A nosotros nos interesa saber de estos 1.500 que estoy marcando, cuánto se debe asociar, cuánto corresponde a la primera cuota, cuánto corresponde a la segunda cuota, cuánto corresponde a la tercera cuota. Dicho de otra manera, cuánto es el interés que se tiene que reconocer en el primer periodo relacionado con la primera cuota, ¿ok? ¿Cuál es el interés asociado con la deuda para el segundo periodo, donde está vigente la segunda cuota, y cuál es el interés asociado con la tercera cuota, ¿sí? Este interés debe ser decreciente, debería existir más interés en el primer caso que en el último, porque hay una deuda mayor con respecto al primer periodo que al tercero. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, acá nosotros lo que nos tenemos que preguntar es de estos 1.500, ¿cuánto tenemos que asociar al primer periodo donde la entidad tiene una deuda de 10.500? ¿Ok? Por tanto, nosotros tenemos que buscar una manera de obtener como una tasa de amortización, ¿sí? Esa tasa de amortización se calcula de la siguiente manera. El monto total del interés entre la suma total de pasivo asumido. Eso da una tasa de amortización, ¿ok? En este caso, la tasa de amortización es 0,0714. ¿Cómo calculamos entonces ese interés que vamos a asociar? Esa tasa de amortización del interés se la aplicamos al pasivo que la entidad tiene en cada uno de los tres periodos. Entonces será 0,071 por 10.500 para el primer periodo. Luego tenemos 0,071 por 7.000 para el segundo periodo y luego tenemos 0,071 por 3.500 para el tercer periodo. ¿Okay? En este caso en particular, el ejercicio está pidiendo lo que corresponde a la fecha de cierre del 31/10 de 2017. El ejercicio, si volvemos a leer, dice 3 letras de cambio anuales y consecutivas. Eso quiere decir que la primera cuota efectivamente vence, o el primer gran periodo es desde el 1/10 del 2016 al 1/10 del 2017. Luego tenemos el 2/10 del 2017 al 1/10 del 2018.
Por tanto, el 31/10 del 2017 cae dentro de este renglón, dentro de este segundo periodo. Repito, el primer pago de la primera cuota, porque vence en esa fecha, se debió dar el 1/10 del 2017, ¿ok? Y el ejercicio nos está pidiendo fecha de cierre y lo que corresponda para el 31/10 del 2017. Esta fecha, el 31/10 del 2017, cae dentro de este segundo rango, ¿sí? Es decir, desde el 1/10 del 2017 hasta el 31/10 del 2017, ¿cuánto tiempo hay? Hay un mes. Un mes. Eso es lo que la entidad debe reconocer por gasto de interés, ¿ok? Sabemos que el gasto por interés o el interés asociado durante un año, en este caso, es de 500 bolívares o 500 unidades monetarias. Si esto equivale a un año completo, es decir, a 12 meses, a nosotros nos interesa saber cuánto es lo que corresponde a un solo mes. Ese solo mes es 500 bolívares entre 12 y da 41.6. Como hay que reconocer el gasto por interés, el registro quedaría gasto por interés contra interés de financiamiento no causados. Se disminuye la cuenta intereses de financiamiento no causados que fue creada en la fecha del intercambio, cuando la entidad asumió la deuda. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de esta parte de los intereses? Si vamos bien, por favor, entonces pueden, pueden utilizar el icono del, ay Dios mío, se me fue el nombre, exacto, ese mismo. Muy bien, entonces vamos a seguir. Vamos a ver qué otra cosa nos piden. Aquí nos está pidiendo el 1/10 del 2018, que es el pago de la segunda cuota, ¿ok? Seguimos en este mismo caso. La segunda cuota es esta. Es la que tiene asociada un total de 500 bolívares. Esa segunda cuota se debe pagar el 1/10 del 2018. Lo primero que siempre debemos hacer es verificar si la entidad debe reconocer, debe registrar algún valor por concepto de gasto de interés y hacer el pago de la deuda. Entonces, número 1, nos preguntamos cuánto es lo que la entidad tiene pendiente por registrar, por reconocer, por concepto de gasto de interés. Desde el 31/10 del 2017 hasta la fecha de pago de la segunda cuota, que es el 1/10 del 2018, son 11 meses los que la entidad tiene que reconocer por concepto de gasto de interés, ¿sí? Recordemos que el total de los 12 meses es de 500. Entonces allí simplemente volvemos a dividir 500 entre 12 para tener el valor mensual y se multiplica por 11 para obtener el valor total a reconocer como gasto de interés, ¿sí? Dicho de otra manera también, podríamos restar a los 500 los 41.67 que ya se registraron en la fecha de cierre del 31/10 del 2017. Entonces, en este caso, el registro quedaría efectos por pagar para disminuir esa deuda por 3.500, gastos por interés por el valor que hay que reconocer por ese concepto de 458, contra intereses de financiamiento no causados para disminuir esa cuenta, y también hay que disminuir la cuenta banco por el valor que se está pagando, que es la cuota de 3.500. ¿Alguna consulta de este punto? Profe, ¿y no se harían los asientos la primera cuota? No, porque recuerda que en la fecha de cierre te están pidiendo es lo que aplica para la fecha de cierre. Y en la fecha de cierre no es una fecha de pago. No están pidiendo la fecha de pago de la primera cuota. Eso no lo está pidiendo el ejercicio. Ok. ¿Sí? O sea, si nos vamos a lo que pide el ejercicio pide en el enunciado solamente el 31/10 del 17, que es fecha de cierre. No pide el 1/10 del 17, ¿ok? Entonces hay que hacer lo que pida el ejercicio. Obviamente, si tienes que considerar todo lo que pasa en el ejercicio, pero no es que tienen que hacer los registros.
Ustedes hacen los registros que les pidan, ¿ok? Bien, entonces, este es todo el primer ejercicio. Vamos entonces hoy a empezar el ejercicio que les mandé por correo, que es OTRIP y OLIDEC, ¿ok? Les voy a dar 5 minutos para que todos ubiquen ese ejercicio y lo tengan a la mano, ¿ok? Hagan por favor la primera lectura de ese ejercicio y vayan marcando lo que a ustedes les parezca más importante de ese ejercicio. 5 minutos para hacer eso, ¿ok? Entonces vamos a contar 5 minutos, 6:40, arrancamos ese ejercicio, ¿ok? Tengan a la mano, por favor, repito, dónde anotar. Es importante que anoten. Y si pueden ir haciendo el ejercicio a mano, sería hasta mejor. Igual quienes lo puedan ir haciendo en Excel, válido. Pero si lo hacen a mano, pues generalmente les queda más claro, digamos, como que lo afianzan más la información. Entonces, 6:40, arrancamos con este otro ejercicio. Muy bien, entonces ya han pasado los 5 minutos, estamos de vuelta. Recuerden que la forma de abordar estos ejercicios que yo propongo es que siempre primero se haga una lectura general, de manera que ustedes puedan identificar claramente de qué se trata el ejercicio, y luego entonces hacemos una lectura pausada, ¿ok? Yo estoy partiendo del supuesto de que ya ustedes hicieron la lectura general. En esa lectura general se debieron dar cuenta que en específico este ejercicio trata de un intercambio de bienes, ¿ok? Entre dos empresas, una que se llama OTRIP y otra que se llama OLIDE. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a hacer la lectura más pausada. Con esta lectura más pausada, nosotros lo que buscamos es comenzar a organizar bien la información, ¿sí? Recuerden que primero organizamos la información y después identificamos cuáles valores de los bienes son objetivos y son no objetivos, identificamos cuál es ese valor del intercambio que requerimos para poder abordar el ejercicio, y solo después es que vamos a hacer cálculos, imagínense ustedes. Entonces, por eso siempre este proceso de análisis es más importante que todos los cálculos que podamos hacer, ¿ok? Muy bien, entonces este ejercicio dice, más bien vamos a dar oportunidad para que ustedes participen. ¿Algún voluntario que quiera leer? Voy a necesitar 2 voluntarios que no sean ni Leonardo ni María Eugenia, por favor. Otros 2 voluntarios que puedan leer el ejercicio. Profe, yo. Adelante, Hernando. El 1 de julio del 97, Otrix, Sociedad Anónima, acuerda con Compañía Anónima la adquisición de los inmuebles donde operaba la sede principal de este último, constituida por terrenos, edificios y torre de estacionamiento mecánico, en el entendido de que este último bien sería desmantelado para construir un estacionamiento convencional, mediante la entrega de los siguientes bienes. Los bienes son acciones de moto, Sociedad Anónima, costo 3 millones. Valor según libros, 3 millones. Valor, ¿ese valor qué es? Es valor justo de mercado. Valor Okay. justo de mercado. Valor justo de mercado. 2.500 millones. Bonos emitidos por Petro Sociedad Anónima, 6.500 millones. Valor según libro, 6.500 millones. Valor justo de mercado, 8 millones. Local para oficina, 10.000 millones. 9.000. Atento. Es 6.500.000, 10 millones, así, ¿ok? Ok, 10 millones, 9 millones, 18 millones. Eso es correcto. Continúa. Con carácter previo al acuerdo, Otrix contrató una firma para el avalúo de los inmuebles, quienes advirtieron que el valor asignado a los locales se fundamentó en el precio obtenido en la subasta de un local cercano, realizada el mes anterior por un organismo gubernamental. La misma firma asignó los siguientes valores de mercado a los bienes recibidos por Otrix. El terreno... Luego de que termines esto, necesito otro voluntario para que continúe. Adelante. El terreno es 1.500.000, el edificio 11.300.000, el estacionamiento mecánico 4 millones. Muy bien, muchísimas gracias, Arnaldo. ¿Otro voluntario o voluntaria? Adelante. Ok, adicionalmente, Olidec aceptó 4 giros de bolívares 1.894.716,40 cada uno, con vencimiento cada 1 de mes
y cuyo valor descontado a la tasa del 25% anual representaba el 30% del monto total de los activos recibidos, incluida esta compensación. El 15 de julio del 97, OTRIP realizó los siguientes desembolsos. 1. Registro de los inmuebles por 168.000 bolívares. La segunda, comisión por servicios de cobranza de las letras de cambio por 487.805 bolívares. Pintura del logo de la compañía en la fachada del edificio por 500.000 bolívares y factura de la firma tasadora por 200.000 bolívares. El 30 de julio, OTRIP desmantela a un costo de 1.000.000 de bolívares el estacionamiento mecánico, con la intención de construir el estacionamiento convencional. Los equipos del estacionamiento mecánico se vendieron por 1.500.000 bolívares. OTRIP cierra su ejercicio económico cada 31 de julio. Se requiere que usted registre las transacciones efectuadas por OTRIP en las siguientes fechas: 1 de julio, 15 de julio, 31 de julio y 1 de agosto. Muy bien. Gracias a Arnaldo y a Juliana. Gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar el proceso de análisis con más detalle. Recuerden que aquí tenemos que identificar en primera instancia qué bienes se entregan y qué bienes se reciben y pararnos en una empresa determinada, ¿sí? Aquí el ejercicio nos dice, registre las transacciones efectuadas por OTRIP en las siguientes fechas. Por OTRIP, ¿ok? Entonces tenemos que ubicarnos como si nosotros fuéramos los encargados de llevar la contabilidad, de establecer el tratamiento contable adecuado de OTRIP. Muy bien, OTRIP, ¿qué recibe y qué entrega? Vamos entonces a verlo con detenimiento. Voy a poner esto más grande para que ustedes lo puedan ver mejor. Déjenme verificar. Ok, sí. Aquí, ahí lo ven bien. ¿Ven bien ese tamaño? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué bienes entrega OTRIP? Según lo que dice el enunciado, aquí dice, mediante la entrega de los siguientes bienes, OTRIP está entregando acciones de Matos S.A., es decir, acciones de otra entidad. Estos son inversiones en acciones. Luego también dice bonos emitidos por Petcoff C.A. Estamos hablando de inversiones en bonos. Y también entrega locales para oficina, un elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Eso es lo que está entregando OTRIP. ¿Qué recibe OTRIP? O recibe, según lo que está aquí indicado, adquisición de los inmuebles donde operaba la sede principal de Olidec, que está constituido por el terreno, el edificio y una torre de estacionamiento mecánico. Atentos, porque desde el mismo momento de la operación ya la entidad sabe que esta torre de estacionamiento mecánico va a ser desmantelado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta desde ahora. Entonces, OTRIP entrega acciones, bonos y locales y OTRIP recibe terreno, edificio y torre de estacionamiento mecánico. Ahora bien, vamos a pasar a ver cuál es la objetividad de estos valores, ¿sí? Con carácter previo al acuerdo, OTRIP contrató una firma para el avalúo de los inmuebles, quienes advirtieron que el valor asignado a los locales se fundamentó en el precio obtenido en la subasta de un local cercano, realizada el mes anterior por un organismo gubernamental. La misma firma asignó los siguientes valores de mercado a los bienes recibidos por OTRIP: al terreno, al edificio y al estacionamiento mecánico. Adicionalmente, Olidec aceptó pagar 4 giros del valor X con un vencimiento del primero de mes, del primero de mes, y cuyo valor da un valor determinado. El tema es que Olidec aceptó pagar unos giros. Les pregunto entonces, de todos los valores que están aquí involucrados, ¿cuáles son objetivos y cuáles no? Voy a armar por acá un cuadro aparte para hacer ese análisis. Pueden participar directamente.
para poder saber si son objetivos o no objetivos estos Profe, elementos que están acá. los bienes recibidos son objetivos porque se contrató un perito. Ajá, vamos a ver, vamos a verificar esto. Terreno, edificio y estacionamiento. Terreno, edificio, estacionamiento, pero aquí hay un particular porque dice también que Otrip, Dios mío, me quedé aquí, que Olidec aceptó pagar a Otrip 4 giros, ¿ok? Olidec aceptó entregarle a Otrip. 4 kilos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Estos giros que son Efectos, para... efectos. Ajá, Efectos. exactamente. Es decir, que estos serían unos efectos por Por pagar. Y aquí tendríamos unos efectos por cobrar, pero no lo voy a poner acá, sino que luego lo analizamos cuando estemos haciendo el registro. Volvamos al análisis entonces. El valor del terreno, del edificio y del estacionamiento es objetivo, sí o no, y por qué. Sí, porque fue como avalado por la persona, la firma contratada. Ajá, fue realizado por un experto, ¿sí? Y hay otro detalle que aquí dice, la misma firma asignó los siguientes valores de mercado a los bienes recibidos. Estamos partiendo de que estos valores están dados en una fecha que podemos considerar objetivos. ¿Sí? Recuerden que cuando no nos dan fecha, nosotros partimos del supuesto de que se trata de la fecha de la operación, ¿sí? Entonces, si es así, estamos partiendo de que tanto por fuente de información como por fecha, estos valores son objetivos. Y de los efectos por pagar, por supuesto que también podemos calcular su valor presente, su equivalente de efectivo hoy. Bienes entregados. ¿Qué creen ustedes sobre esos valores con base en lo que está en el ejercicio? Profe, lo que pasa es que no aclaran, A ver, cuéntame más. ¿Por qué dices que es que no aclaran? porque simplemente están establecidos, bueno, aunque están los valores de, ¿cómo se llama? Los valores del costo como tal, los valores según libro y el valor según mercado, el valor Ah, del mercado. ajá, Entonces, bueno, se podría asumir que son objetivos, porque están todos los valores, ajá. independientemente de que sea avalado o no avalado por alguien. Les comento. Cuando no le den ningún tipo de información adicional, vamos a partir del supuesto de que el valor es objetivo. Cuando ustedes le den un valor justo de mercado y no le digan ni fecha, ni fuente de información, no le digan nada, ustedes van a asumir que ese valor es objetivo. ¿Qué sucede en este caso? En este caso sí dice, quienes advirtieron que el valor asignado a los locales se fundamentó en el precio obtenido en la subasta de un local cercano realizada el mes anterior por un organismo gubernamental. Siempre este es un punto de debate. Para algunos, el criterio es que este valor se podría considerar como objetivo porque es una fecha reciente, es de una subasta, mientras que para otros no es objetivo porque generalmente estos mecanismos de subasta, y más aún cuando tiene que ver el tema de gobierno, temas públicos, hay otros intereses allí que no necesariamente cumplen con los criterios de mercado. ¿Ok? Entonces, en este caso, dependiendo del criterio que nosotros utilicemos, esto puede ser objetivo o puede ser no objetivo. Aquí lo importante es que ustedes en su examen argumenten el por qué lo consideran objetivo o el por qué no lo consideran objetivo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros consideramos que este valor es objetivo, nosotros podríamos decir que el valor del intercambio es el valor razonable de los bienes entregados. ¿Por qué? Bueno, porque estamos diciendo que ese valor también es objetivo. Si nosotros consideramos que el valor del local no es objetivo, entonces tendríamos que considerar que el valor del intercambio es igual al valor razonable de los bienes recibidos, porque sería todo el bloque de valores objetivos, ya que el valor de los locales aquí sería no objetivo. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo siempre les pido que ustedes argumenten el porqué de su posición, de su decisión, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros hacemos este análisis de objetividad de los valores, para nosotros vamos a partir del supuesto de que los valores objetivos
son los bienes recibidos, porque partimos del supuesto de que el valor asignado a los locales por haber sido por una subasta que tiene que ver con el gobierno no es objetivo, ¿sí? Entonces ya vimos que el valor del terreno es objetivo, que el valor del edificio es objetivo y que el valor del estacionamiento mecánico es objetivo. ¿Qué pasa? Profe, También, disculpe, ajá, y en el caso de sí. que hubiese los bienes recibidos y los bienes entregados ambos sean objetivos. Por eso, si ambos son objetivos, primero aplican el valor razonable de los bienes entregados, ¿ok? Y es lo que les comenté hace un momentico. Si Ok. fueran todos objetivos de los bienes entregados, ustedes van a asignar como valor del intercambio el valor razonable de los bienes entregados. Pero nosotros estamos asumiendo la posición de que el valor de los locales no es objetivo, porque es establecido por una subasta que tiene que ver además con temas públicos de gobierno y generalmente no se toman allí los criterios de mercado, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí el valor del intercambio es el valor razonable de los bienes recibidos. ¿Qué bienes recibe OTRIP? Terreno, edificio, estacionamiento, y también recibe estos efectos por cobrar. Pero tal como lo estamos leyendo en el enunciado, aquí hay un reto interesante, porque en el enunciado, voy a poner esto más grande para que lo vean un poco mejor, en el enunciado dice que Olidec aceptó pagar 4 giros de X valor con un vencimiento cada primero de mes y cuyo valor descontado a la tasa del 25% anual representa el 30% del total de los activos recibidos, incluida esta compensación. Es decir, señores, que aquí hay que plantear una ecuación para poder determinar cuál es ese valor de esos giros, cuál es ese valor actual de esos giros, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerlo de la manera más didáctica que conseguí, que es esta. Número 1, los bienes recibidos por OTRIP, que serían los elementos de propiedad, planta de equipo relacionados con el ejercicio, son el terreno, que tiene un valor justo de mercado objetivo de 1.500.000, el edificio, que tiene un valor de mercado objetivo de 11.300.000 y el estacionamiento mecánico, que tiene un valor objetivo de 4 millones. Eso da que el terreno más el edificio más el estacionamiento mecánico suman 16.800.000. ¿Ok? ¿Qué pasa? El 100% del valor de los bienes recibidos es igual a la suma de el terreno más el edificio, más el estacionamiento, más el valor actual de los efectos por cobrar, y eso da el 100% del valor de los bienes recibidos. Eso quiere decir que si leemos bien ese enunciado, el terreno más el edificio más el estacionamiento es el 70% de ese total recibido. ¿Por qué? Porque el ejercicio dice que el valor de los efectos por cobrar representan el 30% del valor de los bienes recibidos. Eso lo dice el enunciado. Si ya nosotros sabemos que los efectos son el 30%, entonces el resto de los bienes recibidos tiene que ser el 70%. ¿Ok? Entonces allí podemos hacer una regla de 3. Si 16.800.000, que es el valor razonable de todos esos bienes recibidos, que en este caso me estoy refiriendo específicamente al terreno, al edificio del estacionamiento, es el 70%, entonces el 30%, ¿cuánto será? Cuando resolvemos la regla de 3, esto sería el 30% por 16.800.000 entre 70%. Dicho de otra manera, 16.800.000 por 0.3 entre 0.7. Y eso da que el valor presente o el valor actual o el valor hoy de los efectos por cobrar es de 7.200.000 bolívares. ¿Ok? Si eso es así, entonces estamos hablando de que el valor total es
16.800.000 más 7.200.000. Ese sería el valor total de los 4 bienes recibidos: terreno, edificio, más estacionamiento, más el valor actual de los efectos por cobrar. ¿Ok? Vamos a seguir viendo aquí con detalle lo que sucede con este caso. Recuerden que el ejercicio dice, me voy a ir al enunciado, aceptó pagar 4 giros de 1.800.914.716,40. 1.894.716,40, corrijo. ¿Ok? 4 giros. Entonces, 4 por este valor va a dar el valor total de los efectos. 4 por 1.894.716,40 da 7.578.865,60. Y como ya sabemos que el valor presente es de 7.200.000, entonces la diferencia serían los intereses de financiamiento no causados. ¿Ok? Entonces, importante, ya sabemos que el valor del intercambio tiene que ser la suma de los 16.800.000 más el valor presente de los efectos, que da 24 millones. Entonces ya sabemos cuál es el valor objetivo de cada uno de los bienes recibidos y ya también determinamos cuál es el valor de los intereses de financiamiento no causados. ¿Ok? Ya esta parte la tenemos resuelta. Ahora nos vamos a ir a lo que sería cuáles son los valores relacionados con los bienes entregados. ¿Por qué tenemos que hacer estos cálculos, señores? Bueno, porque también hay que hacer el registro de este intercambio, que incluye estos bienes. Entonces, los bienes entregados están constituidos por inversiones en acciones, inversiones en bonos y los locales. El ejercicio dice que las inversiones en acciones tienen un costo de 3 millones, un valor según libros de 3 millones y un valor justo de mercado de 2.500.000. Estamos partiendo aquí del supuesto de que estos valores son objetivos, como ya vimos. ¿Ok? Luego tenemos la inversión en bonos, que tienen un costo de 6.500.000, valor según libros 6.500.000. Vamos a verificar si estos valores son así. Denme un chance. Sí, efectivamente, valor según libro de 6.500.000 y valor justo de mercado de 8 millones. Y tenemos los locales, que tienen un costo de 10 millones, una depreciación acumulada, que ya vamos a ver cómo la determinamos, una depreciación acumulada de 1 millón que sale de la diferencia entre el costo y el valor según libros. El ejercicio dice que los locales tienen un costo de 10 millones y tienen un valor en libros de 9 millones. Por tanto, la diferencia de 1 millón corresponde a la depreciación acumulada. ¿Okay? Esto quiere decir que el valor en libros de los bienes que entrega OTRIP suman 18.500.000. Si nosotros comparamos los 18.500.000 de valor en libros con los 24.000, que es el valor del intercambio, porque recuerden que lo que se entrega y lo que se recibe se parte del supuesto de que tienen el mismo valor, entonces allí hay una diferencia de 5.500.000. O está entregando algo que en libros vale 18.500.000 y tiene un valor de mercado de 24 millones. Hay una diferencia de 5.500.000, que ya vamos a ver cómo la reconocemos. Ya teniendo todo esto, nosotros podemos empezar a hacer nuestro registro del intercambio. ¿Sí? Número 1, la entidad recibe unos efectos por cobrar. Esos efectos por cobrar se deben registrar por su valor total, que recuerden que ya lo calculamos como 4, que son 4 cuotas de 1.800.000 y tantos cada cuota. Y eso es lo que da los 7.578.000. La entidad también recibe un terreno, que ya vimos que tiene su mismo valor objetivo, de 1.500.000. También la entidad recibe el edificio, que tiene su valor objetivo de 11.300.000.
la entidad recibe el estacionamiento mecánico, que tiene un valor objetivo de 4 millones. ¿Qué sucede? La entidad entrega unos locales que tienen una depreciación acumulada de 1 millón. La depreciación acumulada es una cuenta acreedora. Por tanto, para cerrarla hay que afectarla por el debe. ¿Okay? Por eso aquí depreciación acumulada está por el debe. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, OT es la entidad que tiene derecho a cobrar los efectos, ¿ok? Y por tanto, esos efectos por cobrar tienen asociados unos intereses de financiamiento no ganados o no devengados, mientras que cuando hablamos de efectos por pagar, tenemos asociados unos intereses de financiamiento no causados. En este caso son no devengados, cuando nos paramos desde el punto de vista de OTRI, ¿ok? Luego, también la entidad tiene que disminuir la cuenta inversión en acciones por 3 millones. La cuenta inversión en acciones es deudora, para disminuirla hay que afectarla por el haber. Al igual que la cuenta de inversión en bonos es de activo, para disminuirla hay que afectarla por el haber. También la entidad entrega unos locales, es activo, para disminuirla también hay que hacerle un crédito. Y tenemos que reconocer una ganancia en canje o una ganancia en intercambio. Canje y la palabra intercambio son sinónimos. Entonces, esta ganancia de 5.500.000 sale de comparar el valor en libros de los bienes entregados con el valor del intercambio, como ya vimos, 24 millones en comparación con el valor en libros de 18.500.000, ¿ok? Y este es el registro. Siempre verifiquen que les cuadre para registrar el intercambio de elementos de propiedades, planta y equipo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok,